Aunque esta región pertenece a otro país, igualmente resguarda algunos de los paisajes más increíbles de toda Irlanda. Acompáñame a recorrer sus maravillosos rincones. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Irlanda del Norte. Muy buenos días, bichamos. El día de hoy recogimos tempranito el coche porque vamos a iniciar nuestro road trip por Irlanda. Vamos a conocer uno de los paisajes más hermosos de este país y también de Irlanda del Norte, que es el destino de este día. Para moverse por Irlanda tienen varias opciones. Existen trenes que conectan las principales ciudades del país, sin embargo deben saber que los trenes son bastante caros. También tienen autobuses que conectan importantes ciudades y la forma más fácil de moverse por el país es, por supuesto, alquilar un coche que les va a permitir pararse en todas las partes que ustedes quieran, porque una de las cosas más lindas de Irlanda son sus paisajes. En Irlanda se conduce a la izquierda, así que tengan mucho cuidado. Dicen que es más fácil de lo que parece, pero bueno, tengan esto en cuenta a la hora de alquilar un coche. Igual les cuento que si no quieren conducir y no quieren estar buscando qué autobús los va a llevar a su destino, pues pueden reservar en Civitatis los mejores tours en español por toda Irlanda y muchos de ellos saliendo desde Dublín. Así que les dejo por acá en la descripción el enlace con los mejores tours que pueden hacer en este país. Iniciamos la primera visita del día de hoy en el castillo de Dunluce, que es uno de los castillos más famosos de Irlanda del Norte, ya que tiene una vista espectacular de la costa del Atlántico. Y nada, este se trata de un castillo construido entre los siglos XV y XVII y un castillo que también está lleno de leyendas. Este castillo fue la residencia de la familia MacDonald desde el año 1620. Este sitio donde me encuentro es The Manor House, que fue la casa que construyó MacDonald en el 1620 y era, por supuesto, la zona principal de este castillo. Bueno, mis chavos, vamos a la siguiente etapa. Les cuento que el castillo, bueno, las ruinas están bonitas, pero lo más impresionante es el espacio natural en el que se encuentra, que es increíble. La vista me encantó. Vamos a ver si encontramos algo para comer, porque esta zona es un poco desolada. Y seguimos descubriendo Irlanda del Norte.
Oigan, mis chamos, estamos muertos de hambre, así que paramos en un sitio que se llama Carrier Bridge Park. Está muy cerquita de esta atracción. Hay opciones gluten free, la gente es súper amable. Así que vamos a ver, el sitio tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps, así que creo que va a estar muy buena la comida. Por cierto, mis chavos, este restaurante tiene una vista espectacular y nos permitieron cambiarnos a una mesa con vista. Y miren, preciosa la vista. Miren, mis chavos, vamos a visitar el Carrier Bridge, que es un puente colgante de cuerdas que existe de aquí desde hace mucho tiempo. Tienen que reservar online la entrada. Yo vine sin ticket, así que nos van a dejar solamente pasar desde abajo y vamos a ver qué les puedo mostrar. Pero si quieren subir al puente, pues recuerden reservar online. Les dejaré abajo en la descripción donde pueden reservar la entrada. Para llegar al puente tienen que hacer una caminata de aproximadamente 20 minutos y no está tan difícil, pero las vistas son espectaculares. Detrás de mí, mis chavos, pueden ver el Carrier Bridge, que es un puente colgante, como lo ven allí, de 20 metros de largo y 30 metros de altura. Fue construido por pescadores hace siglos para ayudarse a pescar el salmón, ya que extendían las redes entre la otra isla y la tierra firme, y allí quedaban atrapados los salmones antes de subir a desovar por los ríos. Está impresionante, lamentablemente no vamos a poder bajar, pero la vista ya desde aquí vale la pena, y si llegan hasta aquí, pues es gratis. Si quieren pagar la entrada cuesta 15 libras y bueno, pueden cruzar el puente y llegar hasta la isla. Oigan, mis chavos, miren el color del agua el día de hoy, que está todo despejado. Increíble el color, súper azul. Oigan, mis chamos, el puente está hermosísimo y las vistas están de verdad impresionantes, como todo aquí en Irlanda del Norte. Ahora vamos a ir a nuestra última visita del día, que seguro que les va a encantar. Oigan, les cuento que una de las cosas más lindas de Irlanda es los animalitos que van a ver en el camino. Hay muchos animales domésticos y están espectaculares las ovejitas, los burros y los caballos, que están espectaculares, de verdad, muy bonitos. Y vamos a ver si hacemos otra paradita antes de llevarlos a la calzada del gigante. Bueno, mis chamos, llegamos al puerto de Ballintoy, que tiene una vista espectacular de la costa y tiene una de las playas más bonitas de acá, del norte de Irlanda. Aquí hay un parking donde pueden dejar el coche y pueden caminar por esta costa tan hermosa. Oigan, mis chamos, después de haber pasado un susto porque no nos dimos cuenta que casi estábamos sin gasolina y tuvimos que devolvernos hasta la gasolinera más cercana, pues llegamos a la calzada del gigante. Vamos a caminar
hasta la base. Aquí les cuento que lo que se paga es el centro de visitantes y el parking en las horas en las que está abierto el centro de visitantes, pero la calzada del gigante se puede visitar completamente gratuita, y eso es lo que hacemos, porque además después del atardecer solamente hay locales y la vista es hermosísima. Take me somewhere to warmer weather, to something better than here right now. Cause the days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Miren, mis chavos, llegamos a la calzada del gigante, que es esta formación increíble. La leyenda cuenta que dos gigantes, uno del lado irlandés y uno del lado escocés, se tenían tirria, se odiaban y se lanzaban todos los días piedras para intentar matarse uno al otro. De tantas piedras que se lanzaron, se formó un camino en el mar, que es este que vemos acá, que unía los dos extremos. El gigante de Escocia dijo: mira, yo voy a cruzar y voy a matar a ese madre de aquel lado. Así que la esposa del gigante irlandés, cuando vio que el otro gigante venía, mira, yo no me voy a quedar sin hombre, agarró y lo disfrazó de bebé. Cuando el gigante escocés llegó y encontró que el gigante que le lanzaba piedras era apenas un bebé, se asustó tanto que salió corriendo y destruyó el camino a su paso para que no pudiera cruzar a matarlo. Y así fue como se formó esta formación de manera mitológica. Y hay una así acá en Irlanda y una justamente en el otro lado en Escocia. Tell me, do you want me right now? I don't wanna wait to find out. I need you to love me lights out tonight. Will you love me till the sun goes? La realidad es que esta es una formación de origen volcánico con lavas que se enfriaban sobre cuarzos y que le dieron esta forma geométrica que parece realmente hecha por la mano del hombre. Will you love me till the stars burn out? And tell me, do you see a pero mira. future filled with me? 'Cause I do. I see you. I see you. Y dato curioso, la calzada del gigante es el único sitio patrimonio de la humanidad que hay en Irlanda del Norte. Bueno, a ver, el domingo Mira, mis chavos, si caminan hacia el final de la calzada del gigante van a encontrar esta espectacular vista con la montaña de fondo. Y a estas horas del atardecer le da la luz del sol. Los tours por lo general vienen en la mañana, así que no van a encontrar esta espectacular luz. Se los recomiendo que vengan por su cuenta y que vengan a la tarde, porque hay muy poca gente. Está espectacular. ¿Qué te parece, Mateo? Creo que sea una de las cosas más bellas que he visto. Así es. Oigan, mis chavos, algo que tienen que tener en cuenta cuando viajen acá en Irlanda es que las cocinas tienden a cerrar temprano fuera de las grandes ciudades. En Berlín o en Belfast tienen más opciones para comer fuera de o después de las 9 de la noche. Sin embargo, por aquí ahorita nos encontramos en la vía por Irlanda del Norte y todo cerraba a las 8:30 y nosotros eran las 9 y estábamos buscando dónde comer. Así que tengan eso en cuenta, mis chavos, que las cocinas cierran temprano y en Google Maps van a encontrar que está todo abierto, pero realmente los bares cierran tarde, pero las cocinas cierran temprano. No se vayan a cenar tan tarde.
desde aquí, desde la calzada del Gigante, quiero despedir este vídeo de Irlanda del Norte, una región que me encantó. La costa es increíble y que me dejó mucho por conocer, así que tengo que volver. Coméntenme qué les pareció y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.